Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar efectivamente del mar argentino, de lo que pasa con los barcos que vienen de afuera, que están cerca de la milla 200, cuando están en la 201, cuando se hace de noche, cuando la vigilancia disminuye, bueno, entran y depredan parte del mar. Pero eso es una partecita de toda la problemática que encierra el mar argentino, de las tensiones, y que ha reflejado muy bien en el campo azul Pablo Esteban, que es un periodista argentino que investigó y que básicamente escuchó a todos los sectores involucrados. Por lo tanto, él tiene en la cabeza un panorama interesante, lo vuelca en el libro, pero posiblemente nos haga esta mañana un buen resumen. Así que lo vamos a saludar, me dicen que ya está en línea. Hola Pablo, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Sergio? Bien. Agregamos que Pablo hace divulgación y docencia en la Universidad Nacional de Quilmes. Es un interesante aporte el que haces, porque además, le digo a los oyentes, Pablo hace el abordaje desde la básica pregunta. Arranca explicando que un periodista debe saber hacerse preguntas, o lo esencial para un periodista es hacer preguntas. No tiene que saberlo todo, al contrario. Y con ese espíritu desarrolla el libro sobre el campo que no vemos. En la Argentina hablamos de otro campo. Este es el campo azul y posiblemente el futuro alimentario del país dependa más de que el que solemos mirar. Quizá sea parte de la distorsión en la que vivimos, ¿no? ¿Qué pensás de esto, Pablo? Exacto, sí, haces un muy buen resumen. Sí, yo lo que veía al comienzo, antes de escribir el libro, es que era un campo, precisamente, un escenario que no había sido lo suficientemente abordado, ¿viste? Yo soy periodista de ciencia, entonces tengo un trato asiduo con biólogos marinos, con geólogos, con personas que se especializan en ciencias de la atmósfera, y lo que veía que eran abordajes muy segmentados. Entonces digo, bueno, acá hay un campo que es el mar, que no lo estamos abordando de una perspectiva quizás más interrelacionada, más transversal, más transdisciplinaria. Entonces me parecía que existía, ¿no?, una buena chance. Y con este libro lo que trato de hacer es abordar, digo, yo arranco hablando de que en realidad lo que tenemos enfrente es un mar de dudas, mucho más lo que desconocemos acerca del mar que lo que conocemos. Entonces me empiezo a meter por ahí, ¿no? En el primero de los capítulos empiezo a ver un poco de eso. Digo, bueno, para poder cuidar algo, para poder protegerlo y para luego poder aprovecharlo, ¿no?, en todos sus recursos, en toda su productividad, en todo su auge, primero es fundamental poder conocerlo. Y bueno, para eso es fundamental la ciencia, ¿no?, el conocimiento científico. Y una de las cosas que aparece es la política errática, ¿no? Sí. Que vos reflejás muy bien a través del proyecto Pampa Azul, un proyecto que busca justamente poner el ojo, atender, dar presupuesto, diseñar políticas para atender esto que vos decís, pero que sube y baja, ¿no? Sí, tal cual. Sí, yo lo que retrato es que, bueno, lo cuento brevemente, Pampa Azul es una iniciativa que arranca en 2014 durante el gobierno de Cristina Fernández. Se lanza con bombos y platillos, ¿no? En 2015 se crea una ley que dota de fondos. Vos pensás, Sergio, que el Pampa Azul es un programa que articula la voluntad de 7 ministerios. Hay que pensar mucho, ¿no?, para pensar en una política de Estado que articule 7 ministerios. No es algo común en la historia de nuestro Estado argentino. Entonces, era una política que se miraba con muy buenos ojos, que después durante el macrismo realmente se desfinanció, como se financiaron otras actividades científicas y tecnológicas, y ahora la verdad es que cuesta un poco reflotarlos. Hay gente muy capaz, conozco de hecho mucha gente he entrevistado, pero bueno, es fundamental que acompañe la política pública y el Estado. Y bueno, por ahora está todo muy concentrado en el tema de la pandemia
y cuesta un poco mirar hacia nuestro mar, ¿no? Tenemos siempre esos problemas, ¿no? Siempre miramos otros problemas que creemos más estructurales, que en parte, bueno, es estructural y es coyuntural el tema de la pandemia, pero nos estamos olvidando de una parte inmensa de nuestro territorio y nos estamos olvidando de pensar, sentarse a la mesa, reflexionar y ver qué acciones se pueden llevar a cabo para poder aprovecharlo, cuidarlo, protegerlo, conocerlo. Un poco de eso se trata. Estás escuchando a Pablo Esteban, que es periodista, integra la Liga de la Ciencia, es docente en la Universidad Nacional de Quilmes, acaba de publicar El Campo Azul, ilustrado llamativamente con el mar y tractores que lo surcan, ¿no? Acá nos estamos incorporando a Cruz Ruax, que está escuchando también con atención. ¿Qué tal? Buen día. Hola, ¿cómo estás, Che? Bien, muy bien. Dijiste algo muy interesante, que es mirar hacia el mar, y yo un poco me pregunto, ¿qué tenemos que mirar? En estos últimos días los argentinos estamos viendo mucho la pesca ilegal, la sobreexplotación en la pesca, dentro de nuestras millas, fuera de nuestras millas, digamos. Hoy es como lo último que se está hablando. Viene hace años la discusión, pero es real también que Netflix toma este tema y de alguna manera empezó a estar en boca de muchas más personas. Pero ¿qué más tenemos que mirar cuando pensamos en nuestro mar? Yo creo que hay que empezar a deconstruir esa idea de que a partir de poblar nuestro mar de barcos es una vía hacia la soberanía. Digo, es fundamental desarrollar nuestra industria naval, es fundamental tener más barcos, es fundamental no comprar los barcos usados que nos venden los europeos y los asiáticos, es fundamental todo eso. Pero es fundamental en un 2021 como el que hoy vivimos también desarrollar tecnologías de radarización. Digo, no hace falta tener un montón de buques de prefectura y armada para poder proteger nuestra frontera, ¿viste? Muchas veces se dice eso, bueno, no, que la prefectura no da abasto. Bueno, no hace falta buques digo, lo que sí hace falta es voluntad política, lo que sí hace falta es un Estado que discuta con los países amigos, como son los españoles, como son los chinos, que depredan nuestro mar. Es sentarse a la mesa, tener voluntad política y decir, bueno, muchachos, yo entiendo que a partir de la milla 201 es agua libre, ustedes pueden pescar, está todo bien, pero también existe una regulación que está vigente que es distinta para las especies que son migratorias, para las especies transfronterizas. Por ejemplo, el calamar. El calamar es una de las especies que más se depreda en el mar argentino, y la Convemar, esa es la sigla, sería así como la Constitución de los Océanos, le han puesto algunos, que regula internacionalmente, dice, bueno, cuando son especies transfronterizas, hay que prestar más atención y el Estado de bandera, el Estado que tiene su plataforma continental, ahí nomás, puede reclamar lo que es propio. Entonces, a propósito del robo de pescados, porque no es otra cosa que el robo de peces, ¿no? Que lo pescan y lo procesan en el mar. Se produjo esta semana un hecho novedoso, un poco raro también, porque un cineasta que tiene un gran avión invitó a algunos periodistas a justamente sobrevolar la zona. Esa visita tuvo algunos desaciertos desde el punto de vista científico por lo que se divulgó, y eso es una pena porque se desaprovechó un poco el viaje en ese sentido. Pero entre los periodistas que viajaron estuvo Joaquín Sánchez Mariño, que es periodista, investigador y escritor. Y bueno, nos cuenta un poco cómo surgió y de qué se trató este vuelo que impulsó el cineasta Piñeiro recorriendo la milla 200, y justamente cómo es ver desde el aire esto que estamos comentando acá, y que muchos describen como Nueva York flotando por la cantidad de luces que se ven. Tal cual, es tal cual lo decís, parece un show. Escuchemos el testimonio. Sí, escuchemos a Joaquín. Bueno, la idea de volar recorriendo la milla 200, es decir, volar paralelo, digamos, a la costa argentina hacia el sur, sobre la milla 200, es decir, volar por sobre donde termina el mar argentino, la zona económica exclusiva, que es a las 200 millas, o 400 kilómetros más o menos, de la costa hacia dentro del mar. La idea fue de Enrique Piñeiro, que es piloto, actor, cineasta, muchas cosas, pero principalmente
una persona muy comprometida con las causas que lo convocan. Él tiene un avión, tiene la fortuna de tener un avión, de poder dedicarse a estas cosas y organizó un vuelo para llevar a algunos periodistas a que pudiéramos ver de primera mano esta imagen que él vio como piloto tantas veces volando por Argentina, por el mar argentino. Él contó que muchas veces vio esta imagen de las luces en el océano, que él sabía que eran pesqueros, pero que de hace 20 años cuando él lo veía, a hoy creció mucho y hoy ya es como él denominó, que parece la costa de Nueva York. Es muy impresionante porque lo que se ve, de repente uno va volando por la milla, digamos, por arriba del mar, volamos a 1.700 metros de altura más o menos, a 5.000 pies, uno va volando y de repente cuando aparecen los barcos aparece como cuando uno está llegando a una ciudad en avión en medio de la noche y ve las lucecitas y se ilusiona con que está llegando a su destino. Bueno, lo mismo parece, ¿no? Una ciudad, las luces prendidas en la noche, pero claro, no hay ningún destino. Es simplemente un montón de barcos, cientos de barcos que están ahí agolpados donde termina la zona económica exclusiva y empiezan las aguas internacionales. Ahora, esto es muy difuso porque, claro, en la manera de controlar no hay una línea marcada como en una cancha de fútbol, ¿no? Estás en medio del océano. Entonces la manera de controlarlo es muy complicado y reviste un montón de desafíos. Pero es muy impresionante ver realmente ese manto de luces que se ven desde el cielo. Bien, hablando de un fenómeno que muchas personas descubren ahora, pero debe hacer 1000 años que pasa esto. Todos los años se recuerda la misma foto y el mismo incidente. Nos está diciendo el autor del libro El Campo Azul, Pablo Esteban, que esto es una cuestión de decisión política, que no hay una decisión política de proteger de verdad nuestros mares. Sigamos, Pablo. Sí, tal cual es como vos decís, ahí muy bien lo describía el compañero. Es lo que yo te decía antes del tape, ¿viste? Parece un shopping y los barcos parecen autos que se van estacionando, ¿viste? Cuando llegan las Navidades, las fiestas que todos pujan por su lugar. Bueno, es muy similar. El asunto también, como decía, es esto, es muy difícil regularlo porque las líneas son imaginarias y porque las especies no saben de fronteras. Hay una opción, siempre hablamos de esto porque esto sale mucho, hay un instrumento jurídico que tienen las diferentes naciones para poder regular un poco más allá de su milla 200, que son las OROP. Las OROP, hace de cuenta que son instrumentos jurídicos que sirven para hacer acuerdos internacionales con las naciones que tenés más o menos cerca para regular una parcela marítima. Entonces, Argentina podría tranquilamente crear una OROP, ¿no?, en cierta parte de su milla 200 y asociarse, por ejemplo, con Brasil, con Uruguay y con algunos otros países vecinos que dan al Atlántico, ¿no? El problema para las OROP es que si vos te asociás, si Argentina decidiese efectivamente crear una OROP y proteger más allá de la milla 200 y extender su protección, entra en un conflicto que ustedes van a conocer muy bien, porque ayer justamente se cumplió un nuevo aniversario, que es el conflicto Malvinas. ¿Por qué? Porque Argentina estaría cuasi obligada a asociarse con Reino Unido, y asociarse con Reino Unido es reconocerle a Reino Unido soberanía sobre las Islas Malvinas. Entonces, esa posibilidad que utilizan muchas naciones, ¿no?, ese instrumento jurídico que utilizan muchas naciones para proteger una parte de su mar cuando ya superaron la milla 200, Argentina lo tiene prácticamente vedado. Entonces, más allá de esa visión geopolítica, Pablo, cada vez más presente está la tensión entre la economía y la salud de los océanos y la salud de todos nosotros, ¿no? Me parece que también hay que bajar la escala de pesca porque por todos lados se están dando alertas. No sé si viste el documental La pesca insostenible. Es impactante el estado de los mares por la depredación que provoca la pesca a gran escala, ¿no? Tal cual, porque no hay ninguna regulación, digamos. A ver, hay una palabra mágica que muchas veces es tramposa, que es la sostenibilidad, ¿no? Sustentabilidad.
en general se usa para encubrir la explotación. Pero pensémoslo bien, pensémoslo que se puede hacer una pesca sostenible o sustentable. Bueno, lo que hay que hacer es planificar esa pesca, ¿no? Es no regalar licencias a cualquier pesquero que se acerca, es tener las cosas bien ordenaditas, ¿no? Bien en línea. Eso lleva tiempo y sobre todo lleva regulación. Hay que seguir de cerca a los pesqueros, tanto a los que pescan en la milla 200 como a nuestros propios pesqueros nacionales, digamos, a los barcos de bandera. Lo que hay que empezar por hacer es no pescar a los peces, ¿no? Cuando están en su etapa de reproducción y su etapa juvenil. Ahí ya cortás todas las cadenas y sobre todo lo que haces es, como vos bien decías, como bien describías, es perjudicar todo el entorno acuático, toda la biodiversidad, ¿no? Porque se empiezan a desequilibrar las cadenas tróficas y eso sabemos que causa problemas. ¿A quién corresponde, Pablo, controlar estas cosas? ¿Quién es el organismo que tiene que controlar la práctica pesquera, por ejemplo? Bueno, está la Secretaría de Pesca, ¿no? Del Ministerio de Agricultura, pero también tenés otros organismos que están ahí muy de cerca, ¿no? Está, por ejemplo, el INIDEP, desde una perspectiva mucho más científica, en general hace muy buenos informes que tienden a valorizar y a ver lo que hay en el mar argentino, pero es un poco de todo, ¿no? También está, como yo te decía, ¿no? Por un lado tenés Fuerzas Armadas y por el otro lado tenés Fuerzas de Seguridad, ¿no? Una depende del Ministerio de Seguridad y otro Ministerio de Defensa. Bueno, ahí también, ¿no? Prefectura Naval y Armada para poder controlar un poco, pero digamos, el mar es como todos esos problemas complejos, ¿viste? Cuando vos me decís, bueno, ¿cómo se regula el campo en Argentina? Bueno, el campo en Argentina se regula a partir de las licencias que se entregan, de los loteos que se hacen de los campos, en definitiva, es toda una maquinaria que hace que nuestros mares estén como estén, ¿no? Y nosotros que sigamos dándole la espalda. Por eso digo que cuando hace falta una política de Estado, hace falta una política que integre y que sea transversal a los diferentes organismos que tienen competencia ahí, desde los organismos científicos hasta los organismos de Contralor, hasta los organismos que tienen que ver con la producción, con lo comestible. Yo también lo abordo eso en el último capítulo, ¿no? Asado mata sushi, puse. Bueno, tiene que ver un poco con eso, ¿no? También es una cuestión cultural. Es una cuestión cultural el hecho de que nosotros no comamos tanto pescado como comemos carne. Bueno, nuestra cultura, nuestra identidad se construyó alrededor de la carne vacuna. ¿Y qué es lo que más extraemos, Pablo? ¿Argentina qué tiene en sus mares o qué elige extraer de sus mares? Bueno, son los recursos de siempre. El problema es que sacamos menos, ¿no? Calamar, langostino, en una menor medida cachetes de abadejo, ¿no? Que son los que se venden en nuestra pescadería, merluza. Es por ahí, digamos, no hay demasiado más allá que hay un montón de especies, pero esas son las especies a las cuales apuntan nuestros pesqueros y apuntan los pesqueros internacionales. Has mencionado vos hablás a la ciencia y me pregunto, ¿qué hace la ciencia en nuestros mares? Ya sé que es una pregunta con una respuesta que puede durar 3 horas, Pablo, pero vamos a buscar una especie de escala de valores en lo que está sucediendo. ¿Qué investiga la ciencia en nuestros mares? Bueno, se investiga, como te decía al comienzo, ¿no? Tener los biólogos marinos que investigan cuáles son las características de las especies, de qué manera se reproducen, cuáles son los conflictos que las están afectando también, ¿no? Yo cuando te decía que se alteran las cadenas tróficas, bueno, tenía un poco que ver con eso, de qué manera no pueden cumplir con su ciclo vital de la misma manera que lo hacían hace años. También el mar es muy bien estudiado a partir de las ciencias de la atmósfera. Vos sabés que el cambio climático tiene que ver muchísimo con esto, ¿no? Los océanos son clave para los procesos de acidificación del agua. Bueno, tenemos un agua marítima, tenemos océanos que cada vez más aumentan sus temperaturas, eso también desestabiliza todo eso. Bueno, nuestros científicos están estudiando todas esas partes de desequilibrios, ¿no? Y de quiebre de la homeostasis, como suelen decir. Pero hay más, hay científicos que estudian el tema, ¿no? De los residuos, cómo afectan los residuos. Vos sabés que tenemos islas que muchas veces le llaman sopas, ¿no? Sopa de residuos. Sí. Microplásticos, una gran cantidad de microplásticos que pesan toneladas y toneladas. Bueno, la ciencia sirve un poco para eso, ¿no? Para iluminar aquellos aspectos, aquellos campos disciplinares que en muchos casos
están ocultos, ¿no? Demostrar, de decir, bueno, esto es un tema, acá hay un problema, y si nosotros mostramos evidencia científica que la cosa funciona de esta manera, es mucho más fácil luego instrumentar políticas públicas. Ahora, sin conocimiento científico, la instrumentación de políticas públicas es ciega, no va hacia ningún lado porque no tiene fundamento, básicamente. Gracias, Pablo, por este rato. Felicitaciones por el libro. Ojalá trascienda, ojalá sea replicado, ojalá sea leído, porque la verdad que tiene un compendio de la problemática explicado con mucha claridad y te mete en el tema. Me parece que hay que conocer también para esto. Hay una parte donde habla de los piratas contemporáneos. Y tiene, bueno, muchos ganchos, evidentemente, periodísticos. ¿Querés tirar una línea de los piratas contemporáneos? Hablas de ellos en el libro. Sí, claro. Bueno, yo lo que trato de hacer ahí es hablar un poco de los piratas de antes y los piratas de ahora, ¿no? Y trazo una relación casi caricaturesca, pero que a mí me sirve, ¿no?, para empujar y tratar de captar el interés, que es que, bueno, los piratas que conocemos son los de antes, Morgan y demás, ¿no? Bueno, sí. Morgan y demás trabajaban como corsarios. Vos sabés que los corsarios son piratas con patente de corso, es decir, son piratas que tenían permitido la realización de esas actividades. Eran contratados por la corona inglesa para interceptar los barcos españoles y que España dejara de crecer un poco en su imperio, ¿viste? Vos sabés que, bueno, España en los siglos precedentes era la potencia por antonomasia, ¿no? Entonces digo, bueno, los piratas de antes tienen muchas similitudes con los piratas de ahora, porque también los barcos de ahora, los piratas de ahora, ¿no?, los que vemos, esos buques chinos, que hay más de 300 en la línea de frontera, o termina nuestra plataforma continental, ellos también, ¿no?, son subsidiados por sus gobiernos, ¿no? Es por eso que después hay toda una retroalimentación, y hablo de la geopolítica porque es necesario, porque al ser subsidiados por sus gobiernos, producen a valores mucho más bajos, producen el pescado digamos, en alta mar, y eso hace que después nuestros pescadores, en muchos casos, no tengan ni para competir, porque exportan los mismos productos. Pero digamos, ni para empezar, es decir, le baja el precio muchísimo al pescado. ¿Por qué? Porque también tienen mano de obra barata, que es un poco lo que pasaba con los piratas de antes, ¿no? Sí, cuando un tipo como Morgan o como Barbanegra se ponía a reclutar gente, bueno, lo que hacía era reclutar piratas que no pidieran demasiado, ¿no?, para después no repartir tanto. Bueno, es un poco similar a lo que hoy pasa. Por eso yo trataba de trazar esa relación, simplemente para empujar, ¿no?, a pensar un poco en lo que está ocurriendo en la actualidad. Gracias, Pablo, que tengas un buen día. Igual para vos, che, un gusto. Chao, igualmente. Pablo Esteban es periodista en Página 12 y en la Liga de la Ciencia, divulga y hace docencia en la Universidad Nacional de Quilmes, sobre ese otro campo, el campo que no vemos, el campo azul. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.